Cálculo 2. Sea la función compuesta, demostrar la siguiente ecuación. Entonces, en esta ecuación necesitamos calcular la derivada parcial de z con respecto a r, elevarlo al cuadrado, más 1 sobre r al cuadrado por la derivada parcial de z con respecto a θ elevado al cuadrado. Y eso nos tiene que dar derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado más derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado. Entonces, tomamos en cuenta la teoría de la regla de la cadena. Podemos ver que la variable dependiente es z, las variables intermedias son x y y, y las variables independientes son r y θ. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tenemos que z depende de x e y. Entonces z depende de x y y. Y x depende de r y θ. Lo mismo, y depende de r y θ. Entonces de x sale una flecha para θ y otra flecha para r. Lo mismo, de y sale una flecha para r y otra para θ. Este diagrama se conoce como diagrama del árbol y es la que ayuda para determinar la fórmula que tenemos a continuación. Entonces, ¿qué caminos son los que llegan a r? Son estos caminos: derivada parcial de z con respecto a x por derivada parcial de x con respecto a r, más, porque hay otro camino que llega a r, que es este camino que tenemos marcado por acá, que sería derivada parcial de z con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a r. Y eso está en este término. Entonces la fórmula que vamos a ocupar es esa. Lo mismo sucede para calcular derivada parcial de z con respecto a θ. Los caminos que llega a θ son derivada parcial de z con respecto a x por derivada parcial de x con respecto a θ. Más, ¿hay otro camino que llega a θ? Sí, derivada parcial de z con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a θ, que sería este segundo término. Y entonces estas son las fórmulas que nos van a ayudar a calcular estas derivadas parciales. Entonces empezamos a calcular las derivadas parciales solicitadas. Observemos algo interesante: derivada parcial de z con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a y. Y en esta ecuación también aparece la derivada parcial de z con respecto a y. Y esas derivadas son las derivadas de esta función genérica, por lo que se calcularán estas derivadas parciales y se lo escribirán en forma indicada, o sea, lo copiaremos, o sea que derivada parcial de z con respecto a x lo dejaremos indicado. Lo mismo con la derivada parcial de z con respecto a y, lo dejaremos indicado. Pero derivada parcial de x con respecto a r, derivada parcial de x con respecto a θ, derivada parcial de y con respecto a r, derivada parcial de y con respecto a θ, esos podemos calcularlo. Entonces, calculando derivada parcial de x con respecto a r, coseno de θ es una constante, entonces se copia la constante, y derivada de r con respecto a r, 1 por coseno de θ, coseno de θ. Derivada parcial de x con respecto a θ, con respecto a θ, r es una constante, se copia la constante, y derivada del coseno de θ es menos seno de θ. Entonces, menos r por seno de θ. Derivada parcial de y con respecto a r, seno de θ es una constante, se copia la constante, y r con respecto a r, 1 por seno de θ, seno de θ. Derivada parcial de y con respecto a θ, r es una constante y derivada del seno es coseno, por tanto la respuesta es r por coseno. Perfecto.
estas derivadas se sustituyen en estas fórmulas, obteniendo lo siguiente. Derivada parcial de z con respecto a x, como habíamos comentado, se lo deja indicado. Y derivada parcial de x con respecto a r es coseno de tita, entonces lo sustituimos. Lo mismo acá, derivada parcial de y con respecto a r es seno de tita, también lo sustituimos acá. Y listo, esa sería la derivada parcial de z con respecto a r. Ahora, la derivada parcial de z con respecto a tita, tenemos la siguiente fórmula. Sustituyendo valores, derivada parcial de z con respecto a x se lo deja indicado, y derivada parcial de x con respecto a tita lo tenemos por acá, es menos r por seno de tita, lo sustituimos. Lo mismo acá, derivada parcial de z con respecto a y se lo deja indicado, y derivada parcial de y con respecto a tita es r coseno, y lo sustituimos. Así que las derivadas parciales han sido calculadas, lo tenemos por acá. Pero como nos dicen que satisface la siguiente ecuación, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir estas derivadas, elevar al cuadrado, lo mismo acá, elevar al cuadrado y multiplicar por 1 sobre r cuadrado. Entonces eso en este ejercicio es un proceso un poco largo, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a elevar ambos miembros de la derivada parcial de z con respecto a r al cuadrado. Entonces acá tenemos la derivada parcial de z con respecto a r, elevando ambos miembros al cuadrado, tenemos lo siguiente. Derivada parcial de z con respecto a r al cuadrado, y en el segundo miembro tenemos un binomio al cuadrado, sería a más b al cuadrado. Eso quiere decir primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Observando que cuando tengamos este término al cuadrado, el cuadrado de un producto es igual al producto de las potencias, o sea, este cuadrado va a afectar a este de acá, y al coseno, derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado por coseno cuadrado. Lo mismo acá, va a ser derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado por seno de tita elevado al cuadrado, binomio al cuadrado. Ahora, en la ecuación que nos piden también dice derivada parcial de z con respecto a tita al cuadrado, entonces hacemos la misma de elevar ambos miembros al cuadrado, elevamos ambos miembros al cuadrado y tenemos otro binomio al cuadrado. Sería el primero al cuadrado más, en este caso como hay un negativo acá va a ser, aunque podemos hacer de la siguiente, ¿no? Más el duplo, o sea, dos veces del primero por el segundo, y cuando hagamos el producto más por menos es menos, más el segundo al cuadrado. O si quieren pueden intercambiar los miembros, y este puede ser a, y aquí va a ser menos b. Eso es álgebra, así que ustedes revísenlo. Luego, operando, tenemos derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado por seno de tita al cuadrado menos dos veces derivada parcial de z con respecto a x por seno de tita por derivada parcial de z con respecto a y por coseno de tita más derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado por coseno cuadrado de tita. Todos estos términos tenían un factor común que era r al cuadrado. Por acá, ¿lo ven? Cuando se elevaba al cuadrado me quedaba r cuadrado, y aquí cuando hacía el producto también aparecía r cuadrado. Entonces lo que hicimos fue extraer factor común, que es r cuadrado. Perfecto. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que esta derivada parcial elevada al cuadrado se lo debe multiplicar por 1 sobre r cuadrado y luego sumar con esta derivada parcial elevado al cuadrado. Entonces multipliquemos por 1 sobre r cuadrado. Ahora sí. Entonces multiplicando por 1 sobre r cuadrado ambos miembros, el r cuadrado que tenemos por acá
con este r cuadrado que estamos multiplicando se van a simplificar y me va a dar 1. Entonces me quedaría toda esta expresión. Lo tenemos por acá. Y el primer miembro será 1 sobre r cuadrado por derivada parcial de z con respecto a θ al cuadrado. Ahora vamos a sumar la otra derivada parcial elevada al cuadrado, que ya lo habíamos desarrollado. Acá lo tenemos. Lo sumamos. Sumamos miembro a miembro. Este término más este término. Entonces vamos a sumar estos con estos acá. Ahora, al realizar la operación, tenemos que estos señores de acá, este y este término, se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. 2, derivada parcial de z con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a x, seno de θ, coseno de θ, coseno de θ, derivada parcial de z con respecto a y, entonces se eliminan. Ahora, ¿qué pasa con estos dos señores de acá? Estos dos términos tienen un factor común, que es la derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado. Entonces factorizamos ese factor y nos quedaría seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ. Y esto por identidades trigonométricas es igual a 1. Ahora, lo que no tenemos que olvidar que acá tenemos otros dos términos. Este término y este término no están pintados de un color, pero lo voy a remarcar así. Tienen un factor común estos dos términos, que sería la derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado. Y me quedaría derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado dividido entre esta expresión, me quedaría coseno cuadrado de θ. Derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado dividido entre esta expresión, me quedaría seno cuadrado de θ. Y seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ es igual a 1. Entonces nos quedaría la derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado, y justamente eso es el segundo miembro de esta famosa ecuación en derivadas parciales, que nos decía que calculamos esta derivada parcial, lo elevamos al cuadrado, más calculamos esta derivada parcial, lo llevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 1 sobre r al cuadrado y lo sumamos, y nos tenía que dar este resultado. Y como obtuvimos el segundo miembro partiendo del primer miembro, esa ecuación diferencial en derivadas parciales está demostrada. Eso sería todo. Cualquier consulta o comentario lo pueden hacer en mi página o aquí en la parte inferior de YouTube, y con gusto les responderé. Que les vaya muy bien.